tenemos la experiencia suficiente para hablar del tema, en vista que yo me gradué en 1974, hace 40 años, de los cuales los primeros 3 años trabajé como asistente de contador en una empresa privada, luego pasé al sistema bancario, en donde estuve 25 años, de los cuales 10 trabajé en el Banco Central de Honduras en Tegucigalpa, en lo que es hoy la Comisión Nacional de Banca y Seguros. En aquel entonces era Superintendencia de Bancos. Ahí estuvimos 10 años. El banco se encargó de capacitarnos y entrenarnos adecuadamente para lo que era la supervisión bancaria. Fuimos auditores de bancos de todo el sistema bancario durante 10 años y también analista del Departamento de Análisis y Resultados y Estadísticas que manejaba la Superintendencia de Bancos. Creemos entonces que tenemos alguna experiencia para poder hablar del tema. En 1994 yo salí de Banco Central, pasé a la banca privada, estuve en la gerencia de un banco hasta 1998. Del 99 hacia la fecha, soy director ejecutivo de una firma de auditoría, la cual constituimos con algunos socios, con 3 socios más, y Peña Ávila y Asociados. Allí hemos estado hasta la actualidad. En el presente la firma ha dejado de tener un poco de vigencia y me he dedicado por cuenta propia a lo que es la asesoría en el área contable y financiera, haciendo estudios para lo que es inversiones, para lo que es proyectos, estudios de inversión, análisis para actualización y readecuaciones de deudas y todo lo que tiene que ver con altas finanzas. Por eso creemos que esta tarde podemos dialogar, podemos contestar las inquietudes que ustedes tengan respecto a lo que es contabilidad para emprendedores. Muy bien, vamos a hablar un poco entonces de contabilidad. Los objetivos, el porqué del tema, la importancia, la relevancia, su aplicación y a quién le sirve. Primero diremos que la contabilidad, bueno, hay objetivos tanto del taller como de lo que es la contabilidad. Los del taller, lo que yo he podido obtener, comenzamos en la primera. Ok, ahí. Pues en lo que yo pude obtener, el taller tiene para ustedes los objetivos fundamentales, que es que los emprendedores conozcan la importancia de llevar una contabilidad en sus empresas. ¿Por qué es importante llevar contabilidad? Que los emprendedores aprendan cómo llevar una contabilidad en sus empresas. Primero, ¿por qué? Y luego, ¿cómo hacerlo? Y 3, ¿qué requisitos legales deben cumplirse en sus registros contables? Básicamente esos son los objetivos que yo planteo para ustedes. Pero la contabilidad también tiene objetivos. Estos objetivos, primero es registrar los movimientos o transacciones económicas y financieras del negocio. Hasta los términos son importantes cuando uno va a emprender una empresa, un negocio, hasta los términos son importantes conocerlos bien para poder hablar con los entendidos, sobre todo cuando necesitamos financiamiento. Estamos hablando de movimientos o transacciones económicas y financieras. Hay veces que nosotros hablamos de economía poniéndole finanzas y hablamos de finanzas como si fuera economía. Y decimos, es que financieramente ando mal. Claro, lo que anda mal es económicamente, pero al andar mal económicamente entonces se mete en deudas, usa la tarjeta, pide prestado y entonces sí anda mal financieramente. Lo primero es reconocer que nuestro negocio, nuestros ingresos y gastos del hogar es nuestra economía. Cuando esa economía está siendo soportada por extraños, llámese banca, llámese proveedores o llámese accionistas, en el caso de venta de acciones, entonces esa empresa sí está siendo apalancada financieramente. Ese es el apalancamiento. El segundo objetivo sería obtener información útil para la toma de decisiones y el control. Esto es bien importante. Toma de decisiones y control.
Un tercer objetivo, proporcionar información a dueños, en el caso de comerciantes individuales, accionistas, en el caso de sociedades, bancos, proveedores, etcétera, acerca de los valores tanto de activos como de los pasivos del negocio. Y en un cuarto objetivo, cumplir con la legislación vigente respecto a la tributación y a la transparencia de las operaciones del negocio. Creo que al final puedo dejarles fotocopia de esto yo al moderador para que les entregue a ustedes y no se atrasen en tomar nota, ¿verdad? Solo tomen los detalles, Esos 4 objetivos son los más importantes. Podría haber una gran lista de objetivos más específicos, ¿verdad? Como ser el análisis, la interpretación de estados financieros, un montón de cosas. Pero esto es básicamente lo que necesitamos saber, por qué existe la contabilidad. Registrar movimientos, obtener información para tomar decisiones, proporcionar información a los dueños, a los accionistas, a los proveedores de todo lo que está aconteciendo en la empresa. Y 4, cumplir con el Estado. Diríamos entonces que esos son los objetivos. Muy bien. Los aspectos legales. Tenemos algunos aspectos que cumplir para poder determinar por qué es importante la contabilidad en sus negocios. Primero, el Código del Comercio, en su título 3, establece todo un título. Desde el artículo 430 al 448 establece que es obligación de todo comerciante llevar su contabilidad. Y establece también que para aquellas empresas o personas naturales constituidas como comerciantes individuales, establece cuáles son los mecanismos. Para los contribuyentes menores no están obligados a llevar los libros legales, los libros autorizados, o sea, una contabilidad formal, sino que llevar un libro de ingresos, un libro de egresos y establecer al final del año el saldo entre esos 2 libros para poder determinar cuál fue la utilidad que ustedes obtuvieron y hacer su declaración de renta como persona natural, en el caso de los comerciantes individuales. No están obligados, o sea, las pulperías, los mercaditos, negocios que no venden más de 20 millones al año, que es lo que la ley considera como grandes contribuyentes. Entonces pueden llevar su contabilidad en libros de egresos e ingresos, establecer la diferencia y esa es la utilidad. De ahí viene la declaración de renta como persona natural. Repito entonces, es necesario llevar contabilidad cuando nos metemos al negocio en vista de que la ley, el Código de Comercio nos obliga. No es que da pautas por si usted quiere, dice que está obligado a llevar su contabilidad. Y ahí en ese título número 3 del Código de Comercio da todas las características, reglas y las bases, métodos, parámetros sobre los cuales se debe llevar la contabilidad. Además del Código de Comercio está el Código Tributario, para hablar de leyes generales. El Código Tributario, en toda su extensión, el Código Tributario está hablando de lo que es la contabilidad. Habla así de manera expresa en algunos artículos y en otros lo da a entender, lo que diríamos de manera tácita. En todo el libro está hablando del por qué es necesario llevar contabilidad. Ahí se establecen las reglas y también las sanciones atinentes a este tema. Cuando un comerciante decide, o ya sea por ignorancia o por decisión propia, no llevar su contabilidad, el Código Tributario es el que se encarga de establecer cuáles van a ser las sanciones que va a recibir la persona que no lleve su contabilidad. El artículo 43, por ejemplo, del Código Tributario, establece la obligación de facilitarle las tareas de revisión a la DI. Dice que en el inciso A, por ejemplo, del numeral 1, dice, deberán llevar los libros generales y especiales. Y ahí da
un refuerzo a lo que establece el Código de Comercio. El Código de Comercio, como es una ley tan vieja, tan antigua en nuestro país, solo contiene algunos aspectos generales. El Código Tributario toma esos aspectos generales y los particulariza. Y es ahí donde realmente se van estableciendo las reglas claras de lo que debe ser el proceso legal de la contabilidad. En el numeral 2, por ejemplo, del artículo 43 dice, conservar por 5 años los libros y la documentación. Yo traté de extraer lo más importante para ustedes, la información más importante por el tiempo, y trasladárselas a ustedes de conformidad con algunas dificultades que yo me encuentro con mis clientes en el diario vivir. El numeral 2 de conservar por 5 años los libros y la documentación es bien importante porque esto nos permite a nosotros deshacernos, meterle fuego, sea tirarlo a la basura o lo que usted quiera, con la documentación después de 5 años. Únicamente se queda usted con sus registros en libros. Si alguna autoridad quiere ejercer de oficio alguna supervisión a 1 año, fuera de esos 5, usted no está obligado a presentarle documentación. Solamente información si la tiene a la mano. Esto es bien importante. Y ya vamos a llegar a un punto por qué esto es bien importante. El numeral 4 dice presentar o exhibir ante las autoridades tributarias declaraciones, informes, documentos y comprobantes de la legítima procedencia de los bienes o mercancías. También lo extraje y decidí exponerlo porque esto es muy de moda, es muy al día. Dice, documentos y comprobantes de la legítima procedencia de los bienes o mercancías. Voy a terminar para luego explicar ese par de cositas. El artículo 44 fija las reglas obligatorias que han de observarse al momento de los registros. O sea que el contador va a hacer sus partidas de diario, sus pólizas de diario, sus asientos de diario, como le quieran llamar, de acuerdo a ciertas reglas que establece el Código Tributario, sin menoscabar lo que establecen los principios generales de contabilidad, que son a nivel mundial, y que Honduras tiene que aceptarlos porque es signatario de los tratados internacionales que tienen que ver con la contabilidad. Igual las normas internacionales financieras, conocidas como NIF, que hasta ahorita son NIC, porque realmente las NIF en Honduras no han entrado en vigencia, aunque están aprobadas y ha habido todo un planteamiento de comité técnico y de legal para implementarlas, todavía no se ha implementado. Por ahí ustedes van a escuchar a veces que Honduras no puede firmar las cartas de intenciones con el Fondo Monetario porque no cumple ciertos requisitos. Hasta eso es una de ellas. Todos los países están reportando, los países que tienen inversión extranjera están reportando a sus casas matrices o a sus accionistas estados financieros con base en normas NIF, que es normas internacionales financieras. Las NIC, normas internacionales de contabilidad, así se llamaban hasta el 2006 o 2007 en el mundo, en todo el mundo, y para nosotros hasta el 2010 o 11 se comenzó a establecer todo el basamento jurídico para ello, se estableció el comité técnico, pero no han podido implementarlas totalmente. Son ciertas empresas, ciertas firmas de auditorías, aún de las grandes, que están analizando sus estados financieros en base a NIF. El país no está cumpliendo con eso. Dos cositas que quiero explicar entonces del proceso legal. Uno, les decía que presentar o exhibir ante las autoridades tributarias declaraciones, informes, documentos y comprobantes de la legítima procedencia de los bienes o mercancías. Miren, jóvenes, si ustedes van a establecer una empresa, por favor, organícense contablemente desde el inicio. En estos días, en estos momentos, en nuestro país, está sucediendo que a toda aquella persona que le encuentran bienes, su casa, un edificio, vehículos, cualquier tipo de bienes, y no tiene cómo demostrar la procedencia legal, el Estado primero se los asegura
así se llama, hacen un aseguramiento del bien y abren una etapa preliminar de un juicio por ahí para que usted pueda demostrar cómo y de dónde proceden esos bienes. Ya no se puede tener las ganancias de la doble contabilidad bajo el colchón y con ellos ir a comprarme una casa extremadamente valuable. Porque esa casa, si usted no puede demostrar de dónde obtuvo, se la van a primero asegurar y luego se la van a incautar, que es la extinción de dominio que llaman los abogados. Y si usted no lo puede demostrar, se puede ganar, además de la extinción del dominio de la propiedad, una acusación por lavado de activos. Está muy de moda. Aquellas empresas que acostumbraban presentar estados financieros bonancibles en la banca y les daban créditos, pero en las declaraciones del impuesto sobre la renta iban pérdidas. Ya no pueden seguirlo haciendo, porque con pérdidas usted no puede comprar bienes. Y si usted aparece con bienes tanto dentro de la empresa como bienes familiares, el Estado le puede incautar esos bienes si no tiene cómo demostrarlo. Por eso es que la contabilidad hoy es tan importante llevarla y llevarla bien. Y por eso es que el Estado ha estado tomando otras medidas que ya las vamos a ver al final. Tienen que registrarse adecuadamente porque hoy hay formas de cómo los usuarios de la información financiera pueden cotejarla. Por ejemplo, muchas personas presentan estados financieros falseados a la banca para obtener algún financiamiento. Al final el banco le dice, fíjese que su crédito fue denegado. No le dicen exactamente porque usted presentó información falseada, porque eso sería una acusación. Le dicen, no fue aprobado porque usted no presenta capacidad de pago o sus índices de análisis no corresponden a una realidad que le pueda demostrar al banco que va a recobrarse la deuda. ¿Qué es eso? Que el banco entró a la Dirección Ejecutiva de Ingresos y donde dice que usted ganó 2 millones de lempiras para aparentar al banco que le den el préstamo porque tiene utilidades suficientes, se van a la declaración que usted presentó en abril del año anterior, por eso piden 3 años atrás. Piden 3 años y le piden el vigente, lo que esté vigente a junio o al mes que esté. Y ellos comparan y ven que allá en la declaración de la DEI usted tiene pérdidas. Y tiene 3 años de estar perdiendo. Y dicen, ¿cómo puede sobrevivir una empresa con 3 años de pérdida? Inmediatamente ese análisis comparativo le dice al banco, no le prestes. Antes sí se podía, porque el análisis que hacía el analista financiero del banco hasta ahí llegaba. Sus estados financieros, le aplicaba índices, razones, establecía la liquidez, la prueba de ácido, el índice de endeudamiento, todos los índices conocidos, y si todo estaba bien, aunque hubiera alguno por ahí malo, decían darle el préstamo. A los 3 meses ese préstamo estaba en préstamos en categoría 3 o 4, que son créditos de dudosa recuperación. Todo eso hoy se ha corregido, la banca tiene una iliquidez enorme porque hay un montón de sujetos de crédito que no aplican en la banca porque su contabilidad no ha sido bien llevada. Es importante entonces ese aspecto legal que mencionaba el cuarto, que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otras disposiciones como la ley, son leyes especiales, la ley de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos sobre ventas. Estas 2 leyes son leyes especiales que están amarradas al Código Tributario principalmente, también al Código de Comercio, pero principalmente al Código Tributario. En esas leyes se establecen cuáles van a ser los mecanismos para hacer su declaración de impuestos sobre ventas el 10 de cada mes. Esta declaración se hace mensualmente con los resultados de sus ventas y de sus compras del mes anterior. El 10 de octubre hubo que presentar la declaración de ventas del mes de septiembre. Compras menos ventas, ese resultado usted calcula el 15% y ese 15% tiene que enterarlo al Estado. Hay algunos mecanismos ahí de créditos y de todo eso que hay que explicarlos en otro seminario. Y hay decretos especiales
como por ejemplo todo eso que sacan los presidentes cada 4 años, cada uno le da su nombre diferente, dicen ley de ordenamiento económico y de la acción social, no sé, otros le llaman ley del equiparamiento financiero, bueno, tiene tantos nombres, pero esas leyes son leyes especiales que los gobiernos, que el gobernante de turno establece a través del Ministerio de Hacienda y otras direcciones por ahí, para poder equilibrar la economía. La economía es una copia de nuestra economía o de la economía de nuestra empresa. Si nosotros en nuestra empresa estamos vendiendo X cantidad y estamos gastando doble X cantidad, entonces no tenemos realmente una utilidad ni tenemos una retribución a la inversión. Si estamos gastando 2 veces lo que vendemos, el Estado es igual. Si el Estado está gastando 2 o 1,5 vez de los ingresos que generamos los contribuyentes, el Estado tiene que buscar dónde financiarse ese déficit. Y es ahí donde ustedes van a oír que dicen el déficit fiscal es de tanto. Eso significa que están gastando más que lo que está recibiendo el Estado. Y tiene que ir ya sea al Fondo Monetario, tiene que ir al BID, al BESIE, o aumentar del 12 al 15 el impuesto sobre ventas. Tiene que hacer cualquier movimiento para poder equiparar esa economía. Eso es igualito en nuestras economías. Si yo gano 10,000 lempiras, pero me gasto 11,000, tarjetas de crédito, ropa, diversión, lo que sea, y gasto más de esos 10,000 lempiras, yo tengo que tener una fuente donde financiar ese déficit. Y ahí es donde surge el endeudamiento. Y si no tengo endeudamiento formal porque soy desorganizado, entonces voy al financiamiento informal, donde los prestamistas o a la casa de empeño, hablo de la economía personal. Entonces, por eso es importante, aún en niveles personales, conocer un poquito de lo que es organización contable para poder manejarse con un presupuesto. El presupuesto es básico. Usted dice ingresos, sueldos y salarios, es lo único que percibo, 10,000 lempiras. Y de ahí alquiler, si pago, cuota de la universidad, cuota del carro, la ropa, el entretenimiento y todo, y súmelo. Sume todos esos gastos a ver cuánto es en comparación a los ingresos. Y si es más, preocúpese, porque puede encontrar quien se lo financie. Credomatic o todas las tarjetas de crédito, usted dice, bueno, tengo 2,000 lempiras de déficit. No sé cómo voy a pagar la universidad, la dejé de último y solo tengo 4,000 lempiras y tengo que pagar 6. Pues voy a ir a la tarjeta, retira efectivo o paga con ella. Ya tiene el 5% de costo sobre ese dinero, el 5% adicional. Si es efectivo, el 5% de comisión por retiro más entre el 4 y el 7% de interés cuando le viene el estado de cuenta. Es igualito en el estado. Hay otras normas que ya les mencionaba, las NIF, y actualmente son las NIC, que también forman parte de lo que es el proceso legal de lo que es una contabilidad. Muy bien, organización de la información y de la documentación. En estos puntos debemos de establecer la diferencia entre lo que es información y lo que es documentación. Información es toda la que procede, toda la que podemos recibir en reportes. Llámese el reporte diario de caja, el reporte diario de ventas, o entramos a internet para ver cómo amaneció la bolsa de valores si somos una empresa de inversiones. Todo eso es información, todo lo que nos pueda servir vía reporte. Y documentación son los soportes. Documentación es la factura que debe de estar en la partida de diario o en el voucher del cheque. Si usted le pagó a un proveedor con cheque, la factura que emite ese proveedor tiene que estar adjunta al cheque para que cuando venga el auditor a revisar, vea que procede el pago, vea que realmente la factura es original, es auténtica, a través de algunos procedimientos que la ley establece. Tenemos entonces que para poder hacer la contabilidad nosotros necesitamos los dos factores. Necesitamos documentación e información. El gerente recibe información
el contador recibe las dos cosas. El área ejecutiva recibe información y lo que debe de aprender, si ustedes van a ser el presidente del Consejo de Administración o de la Junta Directiva, es aprender a interpretar lo que es la información, que este es un curso aparte. Hay dos clases de contabilidades, la contabilidad operativa, que es la que realiza el contador allá agarrando la documentación, haciendo partidas de diario, y esas partidas de diario las mayoriza en el libro mayor y luego genera el balance. Ahí están los 3 libros contables que establece la ley, que ya los vamos a ver más adelante. Esa es la contabilidad operativa. Por eso es que dice, yo me he vuelto operativo, dicen algunos gerentes. ¿Por qué? Porque andan jalando facturas. De repente el contador le dice, mire, hoy ganamos tanto. Y el gerente dice, pero eso es mucho. Bueno, aquí solo tiene 2 alternativas, o aumenta los gastos o baja los ingresos. Y para bajar los ingresos tendría que eliminar facturas de venta, llevar doble facturación, vender, como dicen, por debajo de la mesa, o aumentar los gastos. A algunos les es más fácil eso. ¿Y sabe qué hacen? Se van donde sus amigos o se van a las gasolineras a comprar los talonarios de recibos para llenar facturitas y decirle al contador, mira, aquí te traigo más gastos. Y de esa manera bajan las utilidades para presentar menos impuestos, para pagar menos impuestos al Estado. Eso es doloso, eso se convierte en una ilegalidad, sin embargo existe. Por eso es que algunos ejecutivos dicen, me he convertido en operativo, porque le toca andar consiguiendo documentación para que el contador pueda operar y mejorar los resultados. ¿Cómo organizar la documentación? Ustedes tienen que saber, esto es bien importante, jóvenes, bien importante. Ustedes tienen que saber que cada erogación que hagan por cuenta de la compañía tiene que tener un comprobante. Llámese factura, llámese recibo o llámese ticket de caja. Tiene que tener un comprobante, pero ese comprobante no debe de andar en la guantera del carro. Ese comprobante se le tiene que entregar al contador. Muchos ejecutivos de empresas acá echan combustible, agarran la facturita y la meten en la guantera. Pasan 3 años y ahí anda aquella factura. Hasta que hace una revisión ahí, de repente se da cuenta y, híjole, esto se quedó sin contabilizar, porque nunca le entregaron al contador esa factura. Por eso es que hay que organizar la documentación de tal manera que puedan ustedes en determinado momento comparar un reporte con un documento. A manera de ejemplo, el que pude agarrar, les traigo. Esto es bien importante. Ustedes conocen bien los famosos leyes. No sé si pueden ver. Esta es una póliza de diario al 31 de diciembre del 2010 de una cooperativa. Probablemente es la partida de cierre. Aquí están. Póliza de diario. Este es un balance de comprobación con sus saldos, sus movimientos y su saldo actual. A la par de esos balances, bueno, este es el balance general. Este es un balance general, es el mismo balance de comprobación, pero ya presentado en forma resumida. Y este es un estado de resultados. Aquí están las ventas, están los gastos y al final se determina la utilidad. Pero quiero mostrarles que algunas de las partidas o de las pólizas de diario, en una póliza de diario pueden ir 2 o 3 partidas. Esta, por ejemplo, contiene 2 partidas que tiene que ver con bancos. Entonces, aquí está el libro auxiliar de bancos. Ya vamos a ver lo que son libros legales y libros auxiliares. Aquí está un auxiliar de banco. Ya vamos a ver también cómo se lleva esto. Y ese libro auxiliar de bancos está soportado con el estado de cuenta del banco. Pueden ver acá, dice Banco de Occidente. Este es un print de Interbanca. Ya no es necesario que el banco le mande los estados de cuenta, usted los puede imprimir. Y eso se constituye en el soporte de la partida de bancos. Quisiera ver si tengo alguna de gastos. Bueno, aquí hay otro ejemplo. El libro de banco, en aquel no hubo emisión de cheques, solo hubieron de repente depósitos. Pero en este auxiliar de bancos, de una cuenta de Banco de Occidente, están los cheques. El voucher de cheque con su concepto, valores, firmas, adjunto.
al auxiliar de bancos. Ese cheque tiene un recibo. Fue emitido por algunas circunstancias. Si alguien no ve, me dicen si le interesa ver, porque por el ángulo de la cámara. Tiene un recibo. Junto a eso, en la otra parte del auxiliar de bancos, se pudo haber emitido un cheque para pagar una factura. Aquí se compraron cartuchos de tinta en una empresa que vende suministros de computación. Y ahí está junto. Hasta las cotizaciones se guardan. ¿Por qué se compró ahí? El estado de cuenta del banco, los cheques cobrados por el banco. Esta es entonces la forma, a manera de ejemplo, de cómo se debe guardar la documentación. Estos leyes son famosos. Los que no lo conocen y piensan emprender negocios deben de irse comprando ya una docena de esto. Es bien importante porque también es fácil de manejar. Se rotula y usted puede manejar 24 de estos en un estante, y a la hora de llegar la auditoría o de querer ustedes consultar, porque a la gerencia le va a llegar un reporte que se va a llamar estado de resultados, y usted va a decir, híjole, los gastos operativos crecieron un 15%, quiero ver por qué. Hey, mostrame, entonces él va a llevar y le va a decir, mire, las planillas, usted le dio aumento a su hermano, a su hermana, a su hija, usted se gastó tales cosas en el carro, y ahí está, con los comprobantes. A la gerencia se le da entonces evidencia de información con documentación. Por eso es importante organizar la documentación de esta manera. ¿Cómo interpretar la información? Ok, esta es la otra parte de la contabilidad. Es la parte que yo les decía, en la cual ustedes no necesitan saber cómo hacer una partida o un asiento de diario, pero sí necesitan saber que a la hora que les lleven un flujo de caja, ¿qué es eso? Y cómo se interpreta. O a la hora que les lleven un balance general, saber cuál es el activo, cuál es el pasivo, qué significa si hay una diferencia entre ambos, qué es el patrimonio de la empresa, dónde está el patrimonio de la empresa, porque el patrimonio es un pasivo. Todas esas cositas es importante aprenderlas a interpretar. No vamos a hacer ese ejercicio aquí en el seminario por el tiempo, porque esto es prácticamente un seminario aparte, que se llama Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Eso es lo que hacen las compañías, las firmas auditoras, cuando usted las contrata para que le hagan una auditoría. Usted les pide que el informe lleve un complemento, no solamente el verificar las cifras, sino que también le digan a usted hacia dónde apunta la empresa. Esa es la interpretación. Eso es también lo que hace el banco. El banco no ve facturas. El banco cree que los valores que van ahí, donde dice terrenos o edificios, si tiene un edificio de 17 millones, el banco le cree, porque sabe que usted tiene escrituras, que están registradas en la propiedad, que usted pagó con cheques eso, y que usted compró eso, ya sea de las utilidades acumuladas o de los nuevos aportes que hizo el empresario al negocio. Eso es lo que el banco hace, interpretar. Y por eso es que hace aquel análisis vertical. En el análisis vertical de un balance lo que hace es, pone 2 años y en medio le calcula la tasa de crecimiento, dice cuentas por cobrar del 2013, 1 millón, y cuentas por cobrar 2014, 2 millones. Creció un 50%, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué significa eso? Y comienza a ver, bueno, significa que vendió 10 millones y esta porción fue lo que dio al crédito. Eso es lo que le deben quienes le compraron. Entonces dice, tiene una mala política de ventas, está vendiendo demasiado al crédito. Esta empresa no va a poder recuperar sus dineros para pagarme. Y comienza el banco a tomar decisiones mediante el análisis, ¿verdad? Luego establece en cuánto rotan sus inventarios, cuánto se rotan sus cuentas por cobrar, cuál es el índice o el grado de endeudamiento que usted tiene. Agarra todo el pasivo que usted debe y lo divide entre los activos y dice, no, este está altamente endeudado.
no cubre sus deudas con el total de activos que tiene. Por lo tanto, no le podemos prestar. O sí le podemos prestar si el análisis es al revés de lo que estoy diciendo. Esa es la interpretación. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que son los sistemas contables. Hay aquí emprendedores del área de la tecnología, desarrolladores de software. Sí, ¿verdad? Yo creo que ustedes me pueden explicar mejor qué es un sistema. Alguien me dice ahí, ustedes, los de esas áreas de sistema, ¿cómo lo ven? Porque yo tengo aquí una definición de lo que es contabilidad. Para los de sistemas, ¿qué es un sistema? Bueno, yo soy autodidacta, pero lo que entiendo de sistema es una herramienta que sirve para guardar información, manipular esa información y pues ver esa información. Poder obtener resultados. Sí. ¿Usted qué nos diría? Sí, el sistema puede ser una entidad en la cual recibe ciertos datos, las procesa y nos va a dar ciertos resultados, cierta información que al final nosotros le damos un sentido de contabilidad. Ese es el técnico, mire, ese es el técnico. Uno se vuelve técnico en su área. Cada persona se vuelve técnico en su área y encuentra la definición del concepto que busca de conformidad con lo que hace. Pero en general, un sistema es un conjunto de cosas debidamente ordenadas. Si usted es un autodidacta, como dijo el compañero, usted agarra ideas de aquí. Supóngase que a usted le gusta la química como autodidacta y comienza a agarrar conceptos de aquí, conceptos de allá y todo, y los tubos de probeta y agarra reactivos y agarra todo eso y comienza a hacer sus cosas. Probablemente le resulte algo, pero algo que no le va a dar un resultado, que no lo va a llevar a ningún lado. Si usted se mete a la carrera de química y le dice a sus maestros, fíjese que yo tengo conocimientos de química como autodidacta. Ah, sí, ¿usted sabe usar una probeta? Sí, fíjese que, ok, perfecto. ¿Y sabe cómo acomodar un reactivo dentro de una probeta para obtener un resultado? No, fíjese que no. Ok, entonces aquí se le va a enseñar que todos esos conocimientos que usted tiene hay que ordenarlos, hay que organizarlos. Esto es como que si entráramos en una biblioteca y encontráramos un montón de libros en el suelo y aquí tuviéramos varios estantes vacíos y a usted le diga yo quiero que me organice el sistema bibliotecario de esta universidad. ¿Qué haría? Separar los libros de biología, los de contabilidad, los de informática, separar esos libros y comenzar a colocarlos en sus anaqueles de acuerdo a un orden. Eso es un sistema. Eso es lo que hacen los desarrolladores de software. Le dan instrucciones a un programa para que usted, el digitador con sus audífonos aquí, masticando chicle, metiendo información, factura número tal, valor tal, descripción tal, y la está metiendo. Y metió 2000 facturas en el día, al final de la tarde se va. Al día siguiente viene y genera un reporte de ventas y ¿sabe usted qué? Y le viene la columna de número de factura, la columna de descripción, ya organizado. Ese es un sistema. En contabilidad es igual. En contabilidad tiene que establecerse un sistema contable. ¿Sabe cómo lo establecían los contadores que me daban clases a mí? Algunos inclusive trabajé con ellos. Llevaban unas hojas verdes columnares de 30 columnas. Y en cada columna hacían una anotación. Ustedes no crean que los programadores inventaron las hojas electrónicas o esos reportes de 100 columnas o de 80 columnas. Lo tomaron de ahí. El agua caliente ya estaba inventada. Ellos lo que hicieron fue tomar esos sistemas a pie para llevarlos a la tecnología. En contabilidad entonces es igual. Un sistema contable puede ser llevado en hojas electrónicas. Lo que todos conocemos ahí, lo que más conocemos, porque hay varias, está Excel. Y en esas hojas electrónicas perfectamente nosotros podemos elaborar reportes, lo que se llaman libros auxiliares, lo que yo les mostré de banco. Voy a volverlo a mostrar, a ver si el tiempo no nos alcanza. Esta contabilidad está llevada en hojas electrónicas.
todo lo que les mostré. Esta póliza de diario es elaborada en Excel. El balance también. Pero quiero mostrarles un auxiliar. Este es un auxiliar de banco. Quiero mostrarles otro de 2 hojas. Este es un auxiliar de bancos. Tiene el nombre del banco, el número de la cuenta y todos los movimientos que están en el estado de cuenta del banco. Se trasladan acá. Y junto a los depósitos y a los retiros se establece la partida contable. Aquí hay, por ejemplo, un retiro de 15,000 empiras, préstamos por cobrar. Fue un préstamo que se le dio a un afiliado de la cooperativa. Entonces, estas hojas electrónicas, hay ocasiones, quiero mostrarles, miren, sigue aquí, ¿ve? Hay ocasiones que se llena esta y se llena otra, y hay que pegarla con tape o con pegamento. Hay que hacer, ¿y sabe qué? Se divierte el contador cuando dice, hey, tráiganme la cobija de bancos. Es una hoja electrónica que puede medir, porque va pegada, porque lleva tanta información, tanta distribución, tal vez de un valor o de varios valores, o un valor en una cuenta, el siguiente renglón es otra cuenta, y así. Si tiene 600 renglones y cada renglón va a una cuenta diferente, son 600 columnas. Ese es un sistema. Puede llevar en hojas electrónicas. Cuando decidimos escoger un sistema en hojas electrónicas, a pie, como dicen los desarrolladores, 5 minutos. Muy bien. Cuando lo cambiamos, decidimos cambiarnos a software, cuando ya la contabilidad es demasiado grande. En los software tenemos 2 sistemas, el sistema abierto y los sistemas cerrados. El sistema abierto es aquello que desarrollan nuestros cerebros acá. Es lo que yo le llamo sistema presencial. ¿Por qué? Porque yo le compro el software a uno de los muchachos desarrolladores y cuando llego a un punto que el sistema necesita algo, que no me está tirando algo, lo llamo a él. Entonces él va, entra a su fuente o a su programa objeto, me cambia la rutina, la modifica o la agrega y ya, el sistema quedó bien. Eso cuando yo se lo he comprado a un desarrollador aquí o en el exterior, pero que tiene un representante que es un programador. El sistema cerrado, como Mónica, por ejemplo. Creo que todos conocen Mónica. Aspel, QuickBook y otros tantos. Esos son sistemas cerrados porque esos se compran hasta por internet. Pero una vez que usted lo instala en su computadora, no puede modificar rutinas de programación. Tiene que jugárselas con lo que el programa trae. Pero también es un sistema de computación. Libros auxiliares, ya hemos estado viendo. Los libros auxiliares son todos aquellos libros que no son los libros legales. Los libros legales es el diario, el mayor y el libro de inventarios y balances. Esos 3 libros la ley los establece y hay que llevarlos en una contabilidad. Pero usted puede llevar un libro de egresos personales. Si digamos que usted está metiendo una parte de sus gastos personales en la contabilidad de su empresa porque no es sociedad, porque es familiar, usted lo puede hacer. El contador sabe a dónde va a llevar eso. Eso no lo puede llevar a resultados de la empresa. Usted tiene que pagarlos, ya sea que se los deduzcan de su salario o de sus utilidades. Él sabe a dónde llevarlos, pero lleva entonces un libro auxiliar de los usos del gerente. Yo soy el contador, él es el gerente y todo lo que él gaste, dice, mira, me compré una camisa en Carrión. Ah, sí. Él cree que se engañó al contador y que el contador lo va a meter en gasto. ¿En qué gasto lo metería? No puede meterlo en gasto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuentas por cobrar al gerente. Allá cuando le saca el salario, le dice, mira, aquí le desconté la camisa que usted se compró. O el pago de su tarjeta de crédito. Entonces, se pueden hacer libros auxiliares de bancos, de ventas, de compras, de cualquier otra necesidad que la empresa tenga en cuanto a su contabilidad. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos en las declaraciones?
Creo que eso es lo que... Sí. Esta es la relación con el Estado y con usuarios externos que es necesario porque es necesario tener una contabilidad. Porque hay que presentar una declaración jurada de ventas, una declaración jurada de impuestos sobre la renta, esto se hace el 10 de cada mes, esto es mensual y esta se hace una vez al año. Al 30 de abril debe estar presentada la declaración de las operaciones del año anterior. Hay otras declaraciones que pudiera ser, puede ser la del, bueno, el impuesto neto que va acá en la renta, puede ser distribución de utilidades, adquisición de activos, y la otra es que la contabilidad se prepara porque hay una relación directa con usuarios externos, la banca, proveedores y los accionistas. Hay momentos en que los proveedores le dicen a usted, sí, yo te puedo dar crédito a 90 días, pero preséntame tu balance. Quiero ver cómo estás en esos balances. Muy bien. Perfecto. Preguntas y respuestas. Sí, señor. No sé, platicando con un proveedor la vez pasada, me estaba diciendo de que el Estado está poniendo un sistema que ahora todo va a ser digital, que ya no va a ser contabilidad escrita. Sí. Sí. Es un nuevo régimen de facturación, así se llama. Yo tengo todo el seminario, nosotros lo servimos. Es un seminario que perfectamente le puede llevar 2 horas de exposición y 1 de preguntas. Porque ahora lo que la DEI está haciendo es pretendiendo que el comprador se convierta en un auditor de la DEI. ¿Qué es esto? Que usted no va a poder comprar ahora con una factura comercial o con un simple recibo. Todos los que se dedican a actos de comercio van a tener que contratar una imprenta registrada en la DEI, aprobada por la DEI, para que le emita sus facturas. Y esas facturas va a llevar 2 códigos, un código de barras y otro un código CAE que le llaman ellos, que es un código oculto que lo va a poder leer el auditor hasta con un celular. Ellos van a poder llegar a su empresa, pasar el lector con un teléfono inteligente y eso va a ir a dar a la DEI y le va a decir si la factura es buena o no es buena. Si la factura no es buena, entonces a usted lo van a multar y además le van a hacer el reparo en su contabilidad para que eso no pueda entrar como ingreso. No les puedo decir más por el tiempo, pero esto sería importante. Si alguno de ustedes en determinado momento quieren que se les dé esa charla, yo tengo toda la documentación, lo podemos hacer en cualquier otro momento, en otro lugar. Sí. Por ejemplo, en el caso de ustedes tienen una aplicación que uno se registra y hace una membresía, entonces es un pago mensual. ¿Cómo se haría en este caso la factura? Porque en este caso sería digital, porque son clientes que no viven acá. Es un recibo. Es un recibo, el talonario de recibo. Antes usted iba a la imprenta La Opinión, a Comercial Arachi y compraba un talonario de recibos. Y hacía los recibos. Hoy no. Esos recibos se los tiene que hacer esa imprenta con esos 2 códigos. Y ese recibo va a ser el que usted va a poder emitir. De tal manera que el comprador suyo pueda presentarle a los auditores la misma facilidad, que puedan leer desde su empresa si usted está cumpliendo con los requisitos. Pero, por ejemplo, si el cliente es de Europa, por ejemplo, entonces él se suscribe, le recibe su email, la factura, entonces esa factura, o sea, si la DEI tiene algo para facturas digitales. Lo que es exportación tiene un tratamiento diferente. Hay exportación de tecnología. Yo me alegro porque inclusive la persona que me recomendó a mí para estar aquí con ustedes hoy es una persona que se dedica a lo que es desarrollo de tecnología y en cierta ocasión me preguntaba sobre la exportación de tecnología, qué requisitos y qué cosas. Ese es un tratamiento aparte porque es una exportación, ¿verdad? Eso tiene en el seminario tiene su tratamiento. ¿Alguien más? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, no, era por eso de los códigos, porque, por ejemplo, hay muchas empresas que ya tienen sus sistemas electrónicos, digitales. O sea, yo, porque ya varias gente me ha contactado porque dice que ahora la DEI va a requerir eso en la factura, y como las facturas son digitales, Sí. no necesariamente va a ser una empresa. O sea, la DEI tendría que proporcionarnos esos códigos para poder activar eso. Ok, hay 2 formas de emitir la factura. Una es con imprentas y la otra es en su propio ordenador.
Ustedes han visto que los supermercados, lo que han hecho los supermercados es que a sus cajas registradoras les han adaptado un aparatito arriba, que es como una especie de una pantallita, pues un aditivo, un periférico de esa, más o menos de esa magnitud, es lo que le van a agregar a las computadoras del negocio que le haya comprado el software a él, y en eso va a venir, ya van a estar dadas las instrucciones de la DEI a él de qué es lo que debe establecer, y ese aparato es el que va a tratar de establecer la comunicación por internet con la DEI para asignar los números en las facturas electrónicas, en las facturas que no sean vía imprenta, que sean en el negocio, impresas en el negocio. ¿Algo más? Ese sistema todavía no está implementado, porque ahorita todavía se están haciendo facturas manuales. Sí. Entiendo. Hasta que Debió entrar el 1 de octubre, así está estipulado, pero la DEI no está preparada para esa implementación que debe hacer en las computadoras de los impresores internos, impresores electrónicos. No está preparada. Nosotros creemos que en enero va a comenzar a funcionar eso. van a eliminarse las facturas manuales. Sí. Ya usted no va a poder tener en su, bueno, sí la va a poder tener, pero no va a ser tomada en cuenta. Una factura comercial y no tiene ni nombre de la empresa, no cumple los requisitos que establece la ley, que dice que la factura debe tener RTN, dirección, teléfono, todos esos datos. A veces hacemos una factura comercial del mercado y la metemos como gasto, eso ya no va a ser posible. Si usted la tiene ahí, llega el auditor, una factura de 2 millones, la va a arrancar y le va a decir, tenga, haga el ajuste porque esto no procede. Sí, señor. Pero ¿cómo hacemos en el caso cuando se compra o tengo un proveedor que es de la economía informal, en el mercado, por ejemplo, el progreso, compro materia prima ahí o ingredientes que necesito para mi producto, pero obviamente esta gente no le... El Estado lo que quiere es que por medio suyo se meta en el régimen formal esa persona. Usted ya no le va a poder comprar. Si usted compra papas en el mercado porque tiene un restaurante, ese señor que vende papas tiene que tener factura de la que la DEI reconoce. Si no, usted o no le compra o su factura no va a ser tomada en cuenta a la hora. Va a ser un gasto no deducible, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo al principio? ¿Qué es lo que el Estado está haciendo? Convirtiendo al comprador en un auditor de ellos. Si yo voy a comprar, yo le digo, ¿y usted tiene factura de la DEI? No, mire que tengo factura comercial. Ah, no le puedo comprar. Entonces aquel, cuando lleguen 100 de esos, va a decir, hey, metámonos al régimen porque nadie nos compra. ¿Algo más? Sí, señorita. No están hablando como ya son empresas, ya están constituidas, pero en mi caso yo estoy iniciando un proyecto. Entonces, ¿cuáles serían como los puntos focales en que yo tendría que basarme para empezar mi contabilidad? Bueno, usted primero tiene que constituirse, sea como comerciante individual o sea en sociedad, una sociedad familiar. Una vez constituida y dado todos los pasos de legalización de esa constitución, usted obtiene los libros contables. Luego lo que tiene que hacer es contratar, ya sea outsourcing, un contador o con un contador de planta. Si usted es pequeña porque está comenzando, lo que le conviene es contratar una firma de contabilidad para que le lleven su contabilidad. Le va a salir más barata y se ahorra el pasivo laboral, porque no van a ser empleados suyos. Ellos llevan la contabilidad en su negocio, pero son de una oficina de contabilidad. Sé que uno no puede, mi empresa sería algo pequeño, no puede llevarlo a uno. Si su empresa es pequeña, que está fuera de los valores que establece la ley, entonces usted lo que está obligada a llevar es un libro de ingresos y un libro de gastos, solamente. Pero claro, si en determinado momento usted va a solicitar financiamiento en el banco, no va a poder presentar un balance. Por eso es que a veces es necesario organizarse desde el principio con una contabilidad formal. Aunque sean 3, 4 partiditas en el mes, pero usted va a poder generar un balance. ¿Alguien más? ¿Hay alguna firma contable que nos recomiende? Que usted sepa de trayectoria. Nosotros damos ese servicio, Peña Ávila y Asociados, pero somos tan éticos en esto que si usted nos llama y nos dice cuáles son sus necesidades y nosotros no podemos, porque tal vez nosotros seamos muy grandes, muy costosos para usted, entonces nosotros le proporcionamos nombres de contadores que le pueden ayudar en esto. Como si no, está el Colegio de Peritos Mercantiles
y el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública, en donde ustedes accesan a las páginas de ellos y ahí pueden hacer las consultas de eso. Sí, señor. En el caso de los servicios profesionales, o sea, siempre había una constitución con comerciante individual. Sí. No, sí puede ser comerciante individual. Yo les aconsejo que a la hora de empezar un negocio ustedes se constituyan mejor como sociedad y lo que hagan es metan a su familia, a su esposa y a sus hijos y ya dejan una sociedad constituida de nivel familiar. ¿Cuál es la ventaja ahí? Que si mañana usted se compra una casa, digamos, usted la puede meter en la contabilidad familiar, la mete como una propiedad de la empresa y la puede escriturar a nombre de la empresa. Supóngase que dentro de un año usted cayó en mora porque rayó una tarjeta de crédito y le metió $50,000 a esa tarjeta y no la puede pagar. Tiene que pagarla con arreglo de pago. Si la compañía de tarjeta de crédito le detecta a usted esa casa a nombre suyo, va y se le embarga. Pero si está a nombre de la empresa, no. Está protegida para sus hijos y su esposa. Es una forma de proteger los bienes. Muy bien, el periodo de preguntas y respuestas ha terminado. Agradecemos al expositor, el señor Peña, con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de la República.